Egunon Denori, como decano, reciente decano de esta facultad, pues es para mí un honor inaugurar esta sesión sobre el asunto que más ha preocupado a este país durante demasiados años. Todos lo hemos sufrido de una manera o de otra, y quizás demasiados hemos sido poco beligerantes contra una situación que ahora la miras en el tiempo y la miras como algo verdaderamente espantoso, cuyos índices de tolerancia por parte de la sociedad resultaban asombrosos. Sociedad a la que todos hemos pertenecido y sociedad que mayoritariamente estaba totalmente en contra de vincular política y asesinato u otro tipo de actividad delictiva. El tema, porque así hemos llamado durante muchos años, el tema, es decir, ETA y sus actividades han sido fruto de muchísimas reflexiones, y aunque el final nos parece cercano, por lo menos lo que estamos disfrutando no es de su disolución todavía, pero al menos sí de su no actuación, y hay signos evidentes de que estamos empezando el camino hacia una cierta normalización política, porque la política aquí no ha sido nunca normal, fruto de la violencia. En fin, el director es un veterano, pero muy veterano y muy curtido en estas lides, que es el que me acompaña, Krakenberger, pionero en muchas luchas, especialmente en aquellas que tienen que ver con los derechos humanos y en contra de la violencia. Creo que es una gran oportunidad para esta facultad y también para la ciudadanía interesada en el problema que hemos tenido y que todavía quizás mantenga alguna brasa, aunque yo creo que con poca posibilidad de convertirse en incendio, pero como digo, son las impresiones de un mero ciudadano que observa atentamente y que también me debo confesar que estoy aprendiendo mucho con mi hijo, porque mi hijo ha estudiado en Ikastola y me recrimina la pasividad que hemos mantenido durante tantos años. Él tiene un amigo que murió víctima de ETA y tiene también algún amigo en la cárcel, y cuando ha cumplido suficiente edad y ha intentado comprender esto, esta gente está loca. Pero ¿cómo habéis podido aguantar que os salgan canas y no haber parado esto de alguna manera? Bien, yo quiero sobre todo transmitir a la gente joven y también a los que ya somos veteranos, pues un mensaje de optimismo de que todo esto acabará bien y que la reflexión científica, humana, ética de Krakenberger pues nos va a ser de gran utilidad. Pues queda inaugurada esta sesión sobre la situación de la paz y los derechos humanos en el País Vasco. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, pues ante todo, gracias por venir. Estamos en malas fechas, de eso somos conscientes, y de ahí pues mayor el agradecimiento. Antes de nada, me gustaría
explicar qué hacemos en Argytus, porque de esa manera pues, se podrá entender mejor lo que queremos reflejar hoy. Entonces, bueno, pues somos una asociación de promoción y defensa de los derechos humanos en sentido transversal del término. No solo, por tanto, nos dedicamos a lo que es violencia política, también estamos trabajando en materia de, por ejemplo, violencia de género. Acabamos de sacar un informe de violencia de género en donde hemos estudiado el recorrido de 20 mujeres víctimas de violencia de género del ámbito rural en Álava, y hemos cotejado ese recorrido que tuvieron pues, con las normas internacionales de derechos humanos, y de ahí hemos sacado una serie de conclusiones, una serie de recomendaciones. Esto fue la semana pasada, perdón, hace 2 semanas. Entonces, bueno, es otra área de trabajo que tenemos, y las, digamos, aparte de violencia política y violencia de género, pues también estamos trabajando. Lo que pasa es que tardará todavía cierto tiempo en producir algo que podamos presentar públicamente, pero estamos también trabajando en el área de racismo y xenofobia, y en un área yo creo que bastante novedosa, que es la de responsabilidad social de empresas. Las empresas también, parece que todos los derechos humanos, todos los tenemos conceptuados un poco como algo que reclamamos a los gobiernos, pues las empresas también son agentes de derechos humanos, y también empieza a haber bastante derecho internacional relacionado con prácticas de empresas, y en ese sentido también estamos empezando a trabajar, ¿no? Pero todo esto siempre en el ámbito vasco, y siempre pues con esta metodología, ¿no? Pues trabajamos para sacar a la luz y documentar casos de conculcación de derechos humanos, comparando esa praxis con el derecho internacional, llegar a conclusiones, emitir recomendaciones. Esto es básicamente nuestro trabajo. Bien, empecemos ya a hablar, por tanto, de a lo que hemos venido a hablar aquí hoy, que es la política de víctimas que se ha llevado en este país en los últimos años. Yo soy de aquellas personas también que, bueno, hablo un poco con todo el mundo, ¿no? Y soy bastante chinche, y me gusta pues estar ahí preguntando y tal, ¿no? Y una de mis preguntas muchas veces es, saco esta frase: la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Esta frase la saco a colación, además, cuando estamos hablando, pues gente y tal, sobre la situación aquí. Y dentro de este contexto pregunto, oye, ¿quién dijo esta frase? Y entonces, pues, no deja de ser revelador que dependiendo quién tengas delante, te dice, esto lo habrá dicho, pues por ejemplo, lo habrá dicho Arnaldo Otegi, que está en la cárcel de una forma, encarcelado pues injustamente, por actividad pacífica, no sé qué, tal y cual, esto seguro que lo ha dicho Arnaldo Otegi. O, por ejemplo, también me he encontrado el caso, no, esto seguro, vamos, seguro no lo sé, nada, pero seguro que lo debió de decir, pues, Maite Pagazaurtundú, todo lo que ha pasado, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿quién dijo esta frase? Martin Luther King. Y lo dijo en un contexto completamente diferente al que tenemos aquí. Lo dijo, evidentemente, en el año 55, en respuesta a la acusación de que infringía la paz con su activismo durante el boicot de los autobuses en Montgomery, Alabama. Esto, así, leído así, tantos años después, es algo que nos puede chocar, el boicot de los autobuses. ¿Qué tendrá esto que ver con los derechos humanos? No sé qué. Bueno, pues en Alabama, en aquella época, los autobuses tenían los asientos segregados para blancos y para negros los peores asientos, los de delante para los blancos, etcétera, tal, ¿no? Entonces, como primera forma de rebelarse, se hizo un boicot a los autobuses por parte de la población negra, y eso lo lideró Martin Luther King. Y Martin Luther King se le acusó que estaba infringiendo la paz. Y entonces
entonces él dijo, no, cuidado, es que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Y esta frase yo creo que viene muy a colación de lo que queremos llegar a tener aquí. Queremos tener paz, pero esta paz no será sin justicia, porque si no, no va a ser paz. Vamos a mirar un poquito entonces de qué estamos hablando, ¿no? Hablemos un poco de cuál es el mapa de conculcaciones de derechos humanos en País Vasco. Argitus ha hecho un mapa, pero que quiero advertir por delante de que, por definición, nosotros mismos decimos ese mapa es incompleto, ¿no? Siempre vas documentando más casos, incluso según vas documentando algunos casos que tenías catalogados de determinada manera, resulta que van a otra categoría, etcétera, ¿no? Vamos a ver un mapa en donde, bueno, en nuestro ámbito, digamos, inmediato, aquí en el País Vasco, bueno, pues ¿cuáles son las conculcaciones del derecho a la vida e integridad física y psíquica que conocemos en nuestro entorno? ¿Solo las de violencia política? No. También están conculcaciones de derecho a la vida y de la integridad física y psíquica en un marco de violencia de género, en marcos de racismo y xenofobia, maltrato infantil, por ejemplo, ¿no? Pero luego también están los de motivación política. Y dentro de las conculcaciones del derecho a la vida y la integridad física y psíquica en el ámbito de la motivación política, pues hablamos de las conculcaciones cometidas por organizaciones armadas o grupos que han empleado la violencia de ETA y sus distintas ramificaciones y escisiones y demás que tuvo durante la historia, comandos autónomos, Iraultza, el DRIL es un grupo que existió en los principios de los años 60, que no solo actuó en el País Vasco, tampoco estaba, digamos, conexionado con el País Vasco específicamente, era un grupo de anarquistas, etcétera, que, bueno, en una ocasión colocó en el año 60 bombas en la estación de Renfe, aquí en Donosti, en una estación en Madrid, en la estación de Sants en Barcelona, todo el mismo día, lo cual pues en aquella época pues requería cierta infraestructura, ¿no? Una organización. Las hizo estallar más o menos al mismo tiempo, y en el caso de San Sebastián produjo víctimas, entre ellas una niña, un bebé, Begoña Urroz, que ahora hay hubo cierta polémica de si era la primera víctima de ETA o no era la primera víctima de ETA. Nosotros, por lo que hemos podido ir estudiando, creemos que es bastante demostrado ya que no era ETA, era el DRIL. Esto no hace el caso ni más odioso ni menos odioso, es igual de odioso desde nuestro punto de vista, ¿no? Y hubo también muchos heridos, no solo hubo esa muerte, hubo unos 6, 7 heridos, si recuerdo bien, en lo que es aquí en la Renfe, en San Sebastián. Y luego, bueno, pues están los grupos, las conculcaciones del derecho a la vida y la integridad física y psíquica cometidas por grupos parapoliciales, ultras y otros. Estamos hablando pues de una sopa de siglas bastante, pues, ANE, ACTE, AAA, Batallón Vasco Español, GAL, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya directamente por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, uniformados, pero que se extralimitan en sus funciones. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente, esto ocurre a su vez dentro de un panorama en donde también hay otras conculcaciones de derechos, no solo las conculcaciones del derecho a la vida y la integridad física y psíquica, también se dan pues otras conculcaciones de lo que es los derechos civiles y políticos, pues, por ejemplo a la libertad de expresión, reunión, manifestación, y también conculcaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, estas últimas muy exacerbadas últimamente con la crisis económica, ¿no? Bien. Entonces, centrándonos nada más que en las conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica en casos de violencia de motivación política, centrándonos nada más que en eso, ¿vale?
y sin incluir de momento, luego lo incluiremos, pero de momento los casos de torturas y malos tratos, sin incluirlos, tendríamos un mapa más o menos como este. Tenemos 829 víctimas mortales contabilizadas, pues eso, todas las distintas ramificaciones de ETA, los comandos autónomos anticapitalistas, y AUTSA, otros y demás. Las cifras pueden variar, de hecho varían según las fuentes, hay fuentes que llegan hasta 857. ¿De dónde vienen estas diferencias de recuento? Muy sencillo, hay casos como por ejemplo, un caso que se produjo, si recuerdo bien, a principios de los 80, un incendio en Zaragoza, en el Hotel Corona de Aragón. Al día siguiente era la jura de bandera de la Academia de Zaragoza, aquello estaba lleno de gente, pues entre ellos estaba la viuda de Franco, porque juraba su nieto al día siguiente, y se produce un incendio, y hay muchas víctimas. No recuerdo exactamente, son 20 y tantas víctimas mortales y muchos heridos, ¿no? Bueno, eso en su momento, siendo quien estaba, digamos, en el hotel, pues se atribuyó a ETA ese incendio. Y bueno, el caso es que uno, si se hace un mínimo de documentación, uno ve los periódicos de la época y ve cómo hay un certificado de los bomberos de Zaragoza diciendo que aquello fue un cortocircuito. Fortuito. Problema exacerbado, con problemas de que no evacuaron bien el hotel, etcétera, etcétera, pero vamos, el origen era un cortocircuito. Se atribuyó esto a ETA, ETA también lo negó, etcétera, etcétera, pero las víctimas de ese incendio han sido reconocidas como víctimas del terrorismo por el Ministerio Interior, en su día, en la época de Mayor Oreja. Por tanto, de ahí, de casos como este, es de donde vienen esas diferencias de recuento. ¿De acuerdo? Nosotros, más bien, contabilizamos 829. Víctimas mortales de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, insisto, cuando se extralimitan de sus funciones, cuando ya no estamos hablando de la violencia legítima que puede ejercer la policía, ¿no? Entonces estamos hablando en el mismo periodo de 93 víctimas mortales, y hay unos 29 casos que nosotros mismos decimos, aparte de esos 93, que requieren más documentación, más investigación. No está claro en las fuentes que hemos podido investigar, pues si de verdad se trataba de un disparo de la policía, si de verdad, digamos, se estaban extralimitando o no de sus funciones en ese momento, en fin, es necesario indagar más. Y luego de los grupos fascistas, GAL, Batallón Vasco Español, ANE, ATE, AAA, etcétera, 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 pues 72 casos y otros 4 que también necesitan un poco más de investigación, sobre todo sobre la autoría. En cuanto a la conculcación del derecho a la integridad física y psíquica, sin contar, vuelvo a decir, sin contar tortura, ¿vale? Sin contar tortura, pues personas heridas por ETA y otras organizaciones, tenemos unas 2.600, personas heridas por la policía, pues las cifras también ahí bailan un poco, entre 629 y 666, y por, pues eso, grupos incontrolados, fascistas, el GAL, AAA, etcétera, etcétera, entre 324 y 339. Bien, hablemos ahora de tortura. Conocéis hace poco la Fundación Euskal Memoria, hace escasas semanas, 3 semanas, una cosa así, pues hizo público un estudio que han hecho
en donde hablan de unos 9.600 casos de tortura en los últimos 50 años. Ellos empiezan a contar ahí a partir del año 60, ¿no? Estudios anteriores hablaban de cifras que oscilaban entre 7.000 y 10.000 en ese mismo periodo. ¿De acuerdo? Bien, por hacer una representación gráfica de este problema, ¿no? Si cogemos el mapa de Argytus, es decir, sin incluir los casos de tortura, vemos que, bueno, esto puede tener aproximadamente una pinta, esta forma, ¿no? Es decir, ahí en rojo tenemos pues, los atentados mortales y casos también de personas heridas por manos de las distintas versiones de ETA, etc. En verde los parapoliciales, los casos de víctimas de grupos parapoliciales, y en azul, en tonos azules, pues las personas heridas, muertas por fuerzas de seguridad. Si incluimos los casos de tortura, entonces seguramente esta misma representación sería algo así. Y si incluyésemos, si saliéramos, por ejemplo, de la categoría de violencia política, incluyéramos violencia de género, pues posiblemente tendríamos un círculo que seguramente abarcaría, sería mayor en el mismo periodo, insisto, que lo que vemos aquí. Vale, hasta ahí, digamos, los hechos hasta donde los hemos podido investigar hasta el presente. Hablemos ahora de qué hacer con todo esto. Bueno, desde nuestro punto de vista, insisto, nosotros funcionamos, nuestra herramienta de trabajo es el derecho internacional. Y en materia de derecho internacional, pues tenemos una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 2005, y esta resolución son este conjunto de principios. Son los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Esto es parte de lo que los que estudiáis derecho conocéis, pues lo que se llama soft law, el derecho blando. No es vinculante, pero sí sirve para interpretar correctamente los tratados que sí son de derecho, digamos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las demás normas de derechos humanos. Lo primero que hace este conjunto de principios es definir quiénes son las víctimas. Esto es importante porque, por ejemplo, últimamente aquí, cuando se ha debatido, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, sobre este último, digamos, proceso en donde se ha tenido en cuenta las víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, bueno, pues lo primero, siempre dentro de ese rifirrafe político al que nos tienen un poco acostumbrados y aburridos, desgraciadamente, pues se ha llegado a plantear, pero ojo, pero es que una persona que está poniendo una bomba y que le estalla la bomba en ese momento no es una víctima. Y ahí se monta todo un debate y tal, ¿no? Bueno, ¿qué dice el derecho internacional? Pues según estos principios de Naciones Unidas, una víctima es toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. La persona será considerada víctima con independencia, además, de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado, y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. ¿De acuerdo? Esto también es importante porque, vuelvo a decir, sobre todo esa última frase da también un poco a entender que también estamos hablando no solo de víctimas de motivación política, ¿no? Las víctimas de violencia de género, las víctimas en general de graves violaciones de derechos humanos, vengan del ámbito que vengan,
tienen esta serie de derechos. ¿De acuerdo? En general, derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación, derecho a la no discriminación. Igual, perdón, voy un poco rápido. Derecho a la verdad, ¿en qué consiste exactamente el derecho a la verdad? En saber no solo quién fue el perpetrador, sino cuál fue la concatenación de hechos que llevó a ese perpetrador a perpetrar lo que hizo. ¿Qué cadena de responsabilidades, mandos, órdenes, etcétera, recibió el perpetrador para perpetrar lo que hizo? Eso forma también perpetrador. ¿De acuerdo? En resumen, verdad no solo sobre el perpetrador, sino sobre las responsabilidades en torno a la conculcación concreta de derechos humanos. Derecho a la justicia, pues lógicamente también, pues en resumen, derecho a acceso a los tribunales, derecho a que ese acceso le sea facilitado, derecho a obtener una justicia efectiva, ¿no? Que en muchos casos aquí no se ha dado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de víctimas de ETA hay un número, también hay cifras ahí un poco discordantes según de dónde vengan, pero hay un número de casos que no han, digamos, en donde la justicia, la policía, etcétera, no han llegado a esclarecer el caso, ¿vale? Pero en el caso de víctimas de ETA esto suele ser, digamos, una impunidad, llamémosle técnica, en el sentido de que, bueno, pues la policía y la judicatura, a pesar de sus mejores esfuerzos, pues no han llegado a esclarecer los casos. En cambio, si vamos a casos de conculcaciones, insisto, del derecho a la vida y del derecho a integridad física y psíquica, cometidos por AAA, en fin, la sopa de siglas, o por las fuerzas de seguridad del Estado, en general, hay excepciones, pero en general la impunidad no es técnica, que es demasiado grande para ser técnica. Es más bien, insisto, hay unos pocos casos excepcionales en donde sí la justicia ha funcionado, pero son excepciones. Derecho a la reparación, pues lógicamente en aquellos casos en que sea posible, que no siempre es así, menos en los casos mortales evidentemente, restituir a la víctima a su estado anterior al momento en que fue victimizada. Y en el caso de víctimas mortales, pues lógicamente también una reparación para los familiares. También esto incluye evidentemente indemnizaciones, pero no es ni lo único ni lo más importante, ¿no? Es más, muchas víctimas, no solo aquí, váyase al proceso que se quiera, el de Sudáfrica, por poner un ejemplo, las víctimas suelen decir que, bueno, lo económico es importante, evidentemente, y sobre todo si la víctima mortal fue la persona que, digamos, sustentaba a esa familia económicamente, etcétera, etcétera, pero no es lo fundamental para la mayor parte de las víctimas. Para la mayor parte de las víctimas lo que quieren es que se reconozca por parte del perpetrador, el Estado, si fue la policía, los grupos parapoliciales, o por ETA, en nuestro caso aquí, se reconozca, se explique por qué, etcétera, y además pues se reconozca el daño causado. El derecho a la no discriminación, evidentemente, las normas estas de Naciones Unidas son de aplicación a todos. A la misma conculcación, de la misma conculcación se derivan los mismos derechos. No puede ser en función de quién fuera el perpetrador, digamos, el criterio para obtener esos derechos. No, el criterio para obtener esos derechos es la naturaleza propia de la conculcación, nada más. ¿Cuál es la situación actual que tenemos nosotros ahora en lo que es derechos de las víctimas de digamos, esta situación que hemos descrito hasta ahora? Bueno, pues si bien se han producido mejoras con el tiempo,
antes del año 1999 no había ningún tipo de derechos para ninguna de las víctimas, fuera de ETA, fuera de lo que fuera, ¿de acuerdo? Si bien ha habido mejoras, habría que dejar claro, y si se hace un análisis un poco pormenorizado, veremos que hay como 3 carriles de funcionamiento en materia de política sobre víctimas. Carril 1, el carril de las víctimas de terrorismo. Carril 2, todo lo que engloba la Ley de Memoria Histórica. Y el carril 3, me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué este nombre tan largo? Este es el nombre oficial ahora mismo que figura en el último decreto 107/2012 del Gobierno vasco, ¿no? Entonces, víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la comunidad autónoma del País Vasco. Pues, se pueden ustedes imaginar, suele haber un principio: cuanto más largo el título, menos eficacia, y cuanto más largo el título te da un poco a entender la intensidad del debate político que debió de haber para generar aquello. ¿De acuerdo? El Gobierno vasco se comprometió a hacer dos decretos. El primero abarcaría hasta el año 78, que es el que les ha dado tiempo a hacer. Luego, ya al adelantar el final de la legislatura, pues nos hemos quedado sin el segundo. Esa es una de las asignaturas pendientes que hereda la actual legislatura. Queremos saber cómo va la cosa. Pero en principio no deja de ser llamativo, ¿verdad?, que digamos, en los otros 2 carriles la descripción es bien escueta y lo deja todo muy claro, ¿no? Víctimas de terrorismo, las víctimas que abarca la Ley de Memoria Histórica, pero fijaros hasta qué puntos hemos tenido que llegar para definir ese tercer carril. Hablemos pues del primer carril. ¿Por qué lo he puesto en primer lugar? Porque cronológicamente fue el primero. Estamos hablando del año 1999, cuando se saca la primera ley estatal de solidaridad con las víctimas del terrorismo, y de ahí hasta la vigente ley 29/2011, del 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y una serie de normas autonómicas en las distintas autonomías del Estado, en concreto en la Comunidad Autónoma Vasca, pues está la Ley Vasca de 4/2008, y luego posteriormente pues el decreto 290 del año 2010. Bueno, ¿qué observamos con todo este entramado legal? Bueno, la legislación sobre víctimas de terrorismo reconoce determinados derechos de verdad, justicia y reparación que se han aplicado de forma desigual, con medidas de reparación a daños físicos o psicofísicos acaecidos. Inicialmente las primeras leyes abarcaban desde el 1 de enero de 1968 y ahora se ha extendido hasta el año 60. ¿Por qué el año 60? Por aquella polémica que hablábamos antes de la posible primera víctima de ETA, que no era víctima de ETA. Bien, en general la aplicación de la justicia, con algunas excepciones en que no ha sido posible, se ha dado, ¿no? Y luego, en general, también hay una verdad con importantes lagunas, la verdad que han dado los tribunales, ¿de acuerdo? Pero hay importantes lagunas, vuelvo a decir, también falta toda la verdad que ha de proporcionar, pues lógicamente, ETA, su entorno, etc. Esto se ha dado en el caso de las víctimas de ETA, del FRAP, del GRAPO fundamentalmente, y de forma limitada y excluyente, porque no hubo justicia, como os describía yo anteriormente, también se ha dado un poco en el caso del GAL y grupos de extrema derecha como AAA, Batallón Vasco Español, ANIATE, etcétera, etcétera. Tampoco se incluyen aquí las víctimas de fuerza de seguridad del Estado cuando se extralimitan de sus funciones. Quedan fuera de aquí, ¿de acuerdo?
O sea, en teoría esto abarca la violencia ejercida, vamos a entendernos, por siglas. ¿De acuerdo? El segundo carril, el de la Ley 57 de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos que se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, mejor conocida como Ley de la Memoria Histórica. Bueno, es una ley que, francamente, si uno la pasa por el tamiz del derecho internacional, pues no da la talla, no llega a los estándares. Está apartada del derecho internacional, no salda realmente la deuda pendiente del Estado con las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación. ¿No? Estamos hablando de tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa, racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados, cosas que son definidas en derecho internacional como crímenes contra la humanidad. Ni el paso del tiempo ni los actos políticos de perdón, digamos, llegan a los estándares exigidos por el derecho internacional. Y, bueno, pues francamente, España sigue denegando el derecho a la verdad, justicia y reparación, digamos, basándose en una serie de cosas como pueden ser la ley de amnistía del año 77, que era una ley de borrón y cuenta nueva, básicamente. Y, por ejemplo, el Tribunal Supremo ha llegado a afirmar que no le corresponde al Poder Judicial investigar tales crímenes, sino a otros organismos del Estado. Oiga, esto es una cosa de historiadores, no de jueces. Viene a ser un poco la postura, ¿no? Y, bueno, ante esto, ¿qué hacer? Pues lo que se está haciendo. Se han ya visto este último cerrojazo que ha puesto el Tribunal Supremo, pues se acude a la jurisdicción universal. Y recientemente en Argentina se ha presentado una denuncia ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1, en donde, bueno, pues se procura investigar los delitos y llegar a ver si de esta forma España en su día, ya saben ustedes, pues en el caso Pinochet la jurisdicción española tuvo su relevancia, etcétera. Bueno, pues ahora es cuando la relevancia va a ser al revés, va a venir de fuera. Y esto veremos a ver cómo va, pero esperemos que esto contribuya a desatascar. El carril número 3, bueno, pues estamos hablando de víctimas de sufrimientos injustos. Yo cuando sacaron este término de sufrimiento injusto me quedé un poco perplejo, ¿no? ¿Hay sufrimiento justo? Claro, efectivamente es la pregunta que uno se hace, ¿no? Pero vamos, como realmente hacían categorizaciones que no estaban, insisto, apartadas del derecho internacional, pues llegaban a este tipo de formulaciones. Entonces, bueno, en el año 2000, esto no es un proceso nuevo, viene muy de lejos ya. En el año 2000 se creó en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco una ponencia para estudiar la situación de todas las víctimas de violencia generada en nuestro país. ¿Qué pasó? Que esa ponencia nació abortada. Nació abortada porque los partidos de ámbito, digamos, lo que en aquel entonces era el Partido Popular, el Partido Socialista y en aquel entonces Unidad Alavesa, se negaron a participar. Al no participar, esa ponencia pues estaba condenada de antemano, y cuando esa ponencia produjo su informe y se presentó ese informe en el Pleno, pues no fue aprobado, porque los votos del Partido Socialista, del Partido Popular y de Unidad Alavesa en aquel entonces eran mayoría. Era de estas legislaturas en donde la izquierda abertzale
iba al Parlamento, pero no votaba siempre. Entonces, en esa dinámica era por lo que no salió adelante. Sí que es un antecedente valioso porque generó los primeros listados de casos, y en ese sentido se ha podido ir construyendo a partir de ahí. O sea, tampoco fue una pérdida, no sé cómo decir, no es que no sirviera para nada, pero nació abortada, evidentemente. Luego, en el año 2007 hay un pleno monográfico del Parlamento Vasco sobre víctimas del terrorismo, y curiosamente en ese pleno sobre víctimas del terrorismo se aprueban, no recuerdo ahora mismo, unas 12, 15 medidas, pero 2 de ellas consisten en encargar 2 informes al Gobierno vasco. El informe sobre víctimas del terrorismo, practicado por grupos incontrolados de extrema derecha, ilegal, etc., que se encarga a la Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo, y el informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia política, que se encarga la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, el informe que saca la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo cifra en 66 los muertos, 63 heridos, de 74 actos terroristas cometidos por, pues eso, la sopa de siglas habitual, ¿no? Y luego ya, en cambio, el informe de víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política hace un primer listado de 538 personas heridas. También se recogen 31 muertos y 261 heridos desde el año 68 por la violencia empleada por los distintos cuerpos policiales, en huelgas, manifestaciones, etc. Y luego, pues también se incluye una clasificación y una diferenciación específica de las distintas violencias ejercidas por los grupos parapoliciales. Por ejemplo, hubo un periodo, finales de los 70, principios de los 80, en donde se produjeron nosotros llegamos a documentar una treintena de casos de violaciones sexuales con reivindicación política. En 2 de estos casos, la víctima muere. Vamos, la matan. Y uno de los casos ha sido reconocida como víctima del terrorismo, el otro no. Y son 2 casos que se parecen mucho. O sea, vamos. ¿Cómo se produce la reivindicación política? Pues bien, con una reivindicación en forma, en un comunicado a la prensa, etc. O bien, también se daba mucho en aquella época, el grabar en el cuerpo de la mujer con, navajas, pues esvásticas, este tipo de cosas. Esos 2 informes se presentan al Parlamento Vasco, pero no da tiempo a que aquello produzca, digamos, una iniciativa legislativa, porque se acaba la legislatura de Ibarretxe, y iniciada la legislatura socialista, la Comisión de Derechos Humanos aprueba, sorpresivamente, nosotros al menos no nos lo esperábamos, pero sorpresivamente aprueba que se cogiera el segundo de los informes y se siguiera trabajando. De ahí sale la proposición no de ley 61 de 2011 sobre víctimas de sufrimientos injustos, en donde se encarga al Gobierno vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas y a la reparación de su sufrimiento. Se produce una ponencia de víctimas nueva de motivación política del Parlamento Vasco, esto es la última legislatura que acaba de terminar. Y el Gobierno vasco pues hace pública posteriormente su intención de elaborar los 2 decretos. Como decía antes, uno que llegara hasta el año 78, por entender que ahí empieza la democracia con la Constitución, y posterior al 2008. Y hasta la actualidad lo que se ha producido es, como decía antes, el decreto 107 de 2012, con aquel título tan
Es un decreto que francamente no nos satisface porque es meramente indemnisatorio. Nada más. Hace un baremo y no reconoce, no hace reconocimiento prácticamente. Hubo redacciones anteriores del decreto que se hicieron públicas que incluso prometían mucho, porque incluso en una de las redacciones anteriores en el preámbulo se llegaba a hablar de tortura, por ejemplo, pero todo eso cayó en el texto que definitivamente se aprobó por el gobierno vasco. No sabemos muy bien por qué. Nos llegan noticias de que al parecer debió de haber cierto conflicto competencial con el gobierno estatal también, porque entiende el gobierno estatal que, bueno, que los gobiernos autonómicos pueden indemnizar, pero poco más, ¿no? Toda la materia de reconocimiento, etcétera, entienden que es más competencia estatal. Pero esto, insisto, son noticias que te llegan y que realmente no puedes comprobar. Entonces hemos visto un poco el mapa, hemos visto a dónde hemos llegado en materia de políticas públicas. Perspectivas, de aquí a futuro. ¿Qué riesgos vemos? Bueno, desde luego hemos llegado aquí a una sociedad que ha cambiado mucho desde el año 1960. Ha cambiado muchísimo. Para empezar, esta charla en el año 70 y muchos o 80 y pocos, pues esta sala no habría cabido la gente. Esto ya es indicativo de uno de los cambios en la sociedad. Hay una despolitización de la sociedad importante, con todo lo que eso trae tiene algún aspecto bueno, pero muchísimos aspectos malos. Y luego, además, hemos llegado aquí en un contexto de crisis económica y social que en nada va a beneficiar este proceso. Además, prueba de esto, dirán que tiene que ver una cosa con la otra, sí que tiene que ver. Cuando se publican, por fin, pues el decreto este de 107, si miran ustedes en los periódicos, en las páginas web de periódicos, de artículos, pues relatando cómo se ha llegado a ese decreto, etcétera, etcétera, y se ve después los comentarios de la gente, uno se puede echar a temblar. Comentarios del estilo, ¡jo, con la que está cayendo encima a estos, no sé qué tal! Este tipo de comentarios. Pero no uno ni dos, muchos. Y esto, no digo que sea ocasionado por la crisis económica, evidentemente, pero sí que lo exacerba. ¿De acuerdo? Propuestas. ¿Cómo podríamos hacer para tirar adelante? Bueno, pues Argitus, tal y como os la describí al principio, es una asociación de derechos humanos. Pues para nosotros, una cosa que no acabamos de entender es por qué no se hace un plan de derechos humanos. En este país estamos acostumbrados a hacer toda una serie de planes gubernamentales en materia de industria, en materia de empleo, en materia de, en fin, en todas las materias habidas y por haber, pero nunca hemos tenido un plan de derechos humanos. Hemos tenido planes de educación en derechos humanos, pero no hemos tenido planes de derechos humanos como tal. Y hay también un instrumento internacional para hacerlo. Y además está a disposición de todo el mundo, está en Internet. Hay un manual, que es el que tienen ustedes ahí, de Naciones Unidas, de cómo se ha de hacer un plan de derechos humanos. Si tienen alguna experiencia en cómo se redacta un plan gubernamental, no ya sobre derechos humanos, sino, insisto, sobre política industrial, pues básicamente lo que hace este manual es exportar esas mismas técnicas de planificación, de seguimiento y de evaluación al campo de derechos humanos. Sin más, vamos, no descubren la pólvora en absoluto, ¿no? Aplicando ese manual a nuestra situación aquí, ¿qué pinta podría tener ese plan?
Pues algo más o menos así. Primero, ese plan tendría que tener esos 3 ejes estratégicos, que serían transversales a todo el plan. ¿De acuerdo? La perspectiva de género, la educación en derechos humanos, la participación. Es decir, perspectiva de género, evidente, no vamos a explicar a estas alturas. Educación en derechos humanos, en cada uno de los apartados, las personas encargadas de llevar a cabo ese apartado del plan tienen que recibir una formación en derechos humanos, etcétera, acorde. Y luego participación, pues no es una cosa, un plan que redacte el gobierno y se ponga a funcionar, no, tiene que tener un proceso de consulta, un primer proceso de consulta con, digamos, aquellos sectores de la sociedad directamente implicados y luego ya una consulta genérica de la totalidad del plan. Marcos legales, internacional, vasco y foral. ¿En qué consiste este apartado? Muy sencillo. Cualquier gobierno que redacte un plan de derechos humanos tiene que contribuir a que el derecho internacional de los derechos humanos sea efectivo. Entonces, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que comprende la Declaración, los 2 pactos internacionales y luego pues la Convención contra la Tortura, la Convención contra la discriminación de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese conjunto de tratados hay un tratado igual de fundamental que los demás, que es el Tratado sobre Emigración e Inmigración. Y ese no ha sido aprobado por ningún país de la Unión Europea, ni por Estados Unidos ni Canadá. Entonces, parte del plan consiste en que, en este caso, el gobierno vasco ponga su granito de arena para que, en este caso, pues, el Estado español contribuya bueno, para empezar, el propio Estado español ratifique y apruebe ese tratado y contribuya a romper esa especie de punto muerto en el que nos hemos quedado en lo que es la Unión Europea. Eso es un ejemplo, ¿eh? Hay más medidas digamos, en donde se puede contribuir al derecho internacional desde aquí. Dirán ustedes, pero el gobierno vasco no es quién. Hombre, no es quien en el sentido, hoy por hoy, con la actual estructura que tenemos, no es quien para ir directamente a Naciones Unidas, cierto, pero puede presionar para que el gobierno español, en este caso, sí ratifique y apoye. ¿Cómo lo puede hacer? Pues, por ejemplo, haciendo estudios sobre la situación de la inmigración aquí, remitiendo ese estudio al gobierno español y a Naciones Unidas, con copia a Naciones Unidas, de forma que luego Naciones Unidas le pregunte al gobierno español, ¿y esto? Por ejemplo. Es un ejemplo, ahí se podrían hacer más cosas. Bien, derechos económicos, sociales y culturales. El orden es el orden que viene, insisto, en el Manual de Naciones Unidas. Medidas para hacer efectivos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a sanidad, pero todo, siempre desde la perspectiva de derechos humanos. Fíjense, esta misma charla la di la semana pasada, el jueves, en Leyoa. Puse de ejemplo pues, lo que está ocurriendo con los inmigrantes que se les ha negado la tarjeta sanitaria. ¿Qué pasó desde la semana pasada hasta ahora? Pues que el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede hacer eso. Pero lo hace además solo en el marco del País Vasco, curiosamente, ¿no? Porque el recurso era del gobierno vasco. Entonces, bueno, se ha quedado ahí, pero estamos, bueno, es una de las cosas que tienen que entrar lógicamente con la perspectiva de derechos humanos en un plan de derechos humanos. Pero afectará a todo el territorio, una vez que se aprueba aquí eso, ¿no? Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es sencillamente, en base al recurso planteado por el gobierno vasco, ha quitado, digamos, lo que ha hecho es cuando recurres al Tribunal Constitucional, lo que hacen es que paran todo, paralizan todo hasta que, digamos, resuelven, ¿no? Sí. Pero en este caso, lo que han hecho en este caso y pueden hacer en otros es decir, bueno, ese pararlo todo lo levantan. Seguimos, o sea, no han decidido sobre el fondo de la cuestión, sí. Pero de momento lo que dicen es, en País Vasco, que es quien ha recurrido,
se sigue dando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, etc. Bien. Derechos civiles y políticos, pues las medidas que hablábamos antes, de verdad, justicia y reparación para víctimas de conculcación de derechos humanos, ¿no? Esa es uno de los ingredientes del apartado 3, pero hay más. O sea, medidas de formación en derechos humanos para fuerzas de seguridad, mecanismo independiente de investigación de denuncias contra las fuerzas de seguridad. Esto suena muy fuerte, esto es imposible aquí, no sé qué. Oiga, la mitad de los países europeos lo tienen. Mecanismo independiente de investigación de denuncias policiales. ¿Por qué no lo podemos tener aquí? La mitad de los países europeos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de yo qué sé, de Tailandia, no. Mecanismo independiente de investigación, prevención de la violencia de género, política de igualdad, etcétera, etcétera. El punto 4, los grupos sociales en riesgo de discriminación, infancia, minorías raciales, étnicas, religiosas, lingüísticas y otras personas que viven en condiciones de pobreza, personas con discapacidades, etcétera, etcétera. Aquí hay gente que me puede decir, ¿por qué no está la mujer en el número 4? La mujer está en el número 3, perdón. La mitad de la población no puede ser un grupo en riesgo de exclusión, o sea, algo más gordo, ¿no? Pues esto está en el punto 3 de derechos civiles y políticos, ¿vale? Solidaridad, cooperación al desarrollo, instituciones nacionales, un instituto de derechos humanos. Estaría bien tener un instituto de derechos humanos que se encargara precisamente de el plan y de coordinar y de evaluar, ¿no? Sociedad civil, esto entra digamos dentro de lo que es, ¿no?, lo que hablábamos antes de participación, pero no solo. También les digo yo, y esto lo digo con experiencia en mis propias carnes, si ustedes, por la razón que sea, quieren empezar a hacer una asociación que se ocupara de este tipo de cosas, o de cualquier tipo de asociación, no se imaginan ustedes la carrera de obstáculos burocráticos que hay que hacer para constituir una asociación legalmente, con su NIF, con su todo. Eso se debería facilitar, por ejemplo, y eso podría entrar ahí, ¿vale? Y acción internacional, que viene a hacer también un poco lo que es la puesta en práctica. Si antes en el 1 hablábamos de medidas legales, aquí ya hablamos ya de casos concretos, digamos, de intervención, que aquí tenemos unos cuantos. Pablo Ibar es uno, por ejemplo, el caso de, ya saben ustedes, el condenado a muerte en Florida. ¿Por qué no llamarlo sencillamente víctimas de violaciones de derechos humanos? Oiga, ya está, ¿no? Pues, bueno, queda recorrido. Pero ¿cuál es el escenario, digamos, ideal? Pues podría ser una ley vasca de paz y derechos humanos, que su objeto podría tener por objeto, pues, impulsar las políticas de reparación a las víctimas, tanto de organizaciones armadas contrarias al Estado como las, digamos, grupos parapoliciales o con conexiones a aparatos del Estado, y las violaciones de derechos humanos de motivación política, estrictamente realizadas por agentes del Estado, ¿no? Podría también atender a las víctimas de sufrimientos injustos, de ahí viene un poco la titulación del sufrimiento injusto, que no teniendo cabida plena en los apartados anteriores hayan sufrido de forma extraordinaria como consecuencia de la violencia de motivación política, los casos de suicidios, accidentes mortales, cárceles, el síndrome del norte, en fin, todas estas cosas que han ocurrido, que stricto sensu no son conculcaciones de derechos humanos. Suicidio no es una conculcación de derechos humanos, un accidente de tráfico no es una conculcación de derechos humanos, pero se produce en este contexto. También podría tener por objeto impulsar las políticas de fomento y promoción de la paz y derechos humanos, y se podrían inspirar, pues lógicamente, el derecho internacional. Y el ámbito temporal y geográfico, pues oiga, desde el año 36 hasta el presente, visto lo que hemos visto,
Claro, aquí uno de los argumentos que siempre te lanzan cuando haces una propuesta así es que están ustedes equiparando. Yo cuando me lanzan esa acusación me quedo francamente perplejo, porque para empezar, ¿qué es equiparar? Es que no sé lo que es. ¿Estoy acaso diciendo que a una víctima de, por poner ejemplo, de una víctima de violencia de género se le habrá de dar el mismo tratamiento que a una víctima de ETA o de legal? Pues en algunos aspectos sí, en aspectos psicosociales, de atención psicológica, no sé qué, y en otros no. Pues oiga, ¿eso es equiparar? Yo creo que no. No sé, cada cual tendrá su definición del verbo equiparar, pero yo cuando me lo dicen, cuando hago, por ejemplo, cuando presento aquel cuadro que os presenté anteriormente de cifras del mapa de conculcaciones de derechos humanos, ¿estoy equiparando? Creo que no. Cada tipo de víctima tiene sus propias necesidades y sus propias formas de reconocimiento de verdad, justicia y reparación, que coincidirán en algunos aspectos y en otros no. Si se ve esto desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, insisto, que es la que usamos nosotros. Yo os dije antes, es decir, yo suelo ser bastante cabrito y suelto esto y recibo estas reacciones, ¿no? De que según digamos, las sensibilidades políticas de cada cual, la gente suele estar de acuerdo con la frase, pero la aplica a su, digamos, sensibilidad política, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto puede ser, ya que todo el mundo está de acuerdo en que eso es verdad, aunque lo apliquen luego a su terreno, pero eso como principio es verdad, esto debería ser un poco, desde nuestro punto de vista, la filosofía a seguir. La filosofía a seguir. Y la presencia de justicia se aplica en derechos humanos, que también es otro ámbito en donde puede haber un acuerdo. En el sentido de que, por ejemplo, si va uno y hace la pregunta, aquí lo que ha habido es un conflicto, pues según unos sí, según otros no. Y con eso nos mareamos y no vamos a ningún lado. En cambio, uno va a esa misma gente, oye, lo que ha habido aquí son conculcaciones de derechos humanos. Pues parece que en eso no habría desacuerdos. ¿No? Entonces, busquemos esos terrenos comunes y construyamos sobre esos terrenos comunes. Que los hay. Buscarlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, pero los hay. Yo creo que en ese sentido es donde creo que puede estar uno de los muchos ingredientes de salir de esto. Y sin más, gracias. ¿Qué le parece que hayan inhabilitado a Baltasar Garzón por investigar los crímenes que se hicieron históricos? Crímenes de... Vamos a ver. La memoria histórica. ¿Qué le parece? Yo puedo decir mi propia experiencia con, digamos, yo con Baltasar Garzón en mi vida solo he coincidido físicamente en una habitación una sola vez, en la presentación de un informe de Amnistía Internacional cuando yo estaba en Amnistía Internacional. Sigo estando, pero no represento a Amnistía Internacional. Y aparte de un hola y un adiós y que quedamos muy bien y muy amigos, no he tenido más contacto directo con él. Ahora, en cuanto a mi experiencia en trabajo de derechos humanos en áreas en donde más o menos ha estado él también, yo diré, su forma de llevar en su día el caso Pinochet fue impecable. Impecable. Y yo creo que nadie que analice, o sea, cómo lo hizo de una forma objetiva y desapasionada, nadie puede decir lo contrario, ¿no? Ahora bien, su forma de instruir casos
no solo relacionados con el País Vasco, pero casos de, en fin, que le tocaban a él en la Audiencia Nacional, pues en muchos casos ha sido deficiente, o sea, eso es así. Y también su forma de, digamos, no yo creo que su reacción contra las denuncias de tortura fue insuficiente también. Entonces, para mí es un caso de Baltasar Garzón de claroscuros. Hay cosas muy buenas, insisto, y otras deficientes. En el caso concreto que me preguntas de memoria histórica, yo creo que, digamos, en lo que es lo que es principios de derecho internacional, vamos, nada que objetar, todo lo contrario. En donde creo que él se dejó determinados flecos era en la forma en que lo hizo, dentro de lo que es el derecho español, y es por donde le han pillado. Y básicamente lo que ha ocurrido es que, bueno, no sé, yo creo que aquello de la independencia judicial, aquí en este país no sé yo si la hay, francamente hay veces que me lo pregunto, y este es un caso claro en donde me pregunto si de verdad la hay, que creo que más bien es una confirmación de que no la hay.